Esta es una de las preguntas que han hecho los chicos de allá. Dice, ¿por qué los jueces nos encierran sin saber que salimos peor? Porque hay una máquina funcionando de reproducción. Entonces, los jueces no lo saben, pero resulta funcional. Si no encierran a los jóvenes, no tienen clientes para los adultos. Se lo van preparando. Esa máquina infernal sigue después en la cárcel de adultos. Toda institucionalización tiene un efecto deteriorante, por más que se pueda atemperar, ¿no? Pero bueno, se le puede exagerar o se puede atemperar, pero es inevitable que lo tienen. Y eso lo saben todo. Lo saben desde los políticos que hacen demagogia con todo eso, hasta los jueces que tratan de racionalizarlo y decir, bueno, yo cumplo con la ley, punto. Es una especie del cumplo órdenes del... Bueno, acá hay otra de las preguntas que hacen los chicos de allá. Dice, ¿por qué los jueces no escuchan a los jóvenes? Bueno, eso dependerá de cada juez, en principio, ¿no? Creo que hay gente que trata de escuchar, ¿no? Hay otro que no. Eso es una cuestión totalmente individual, digamos, ¿no? A medida que más se burocratiza un juez, menos escuchan. No solo a los jóvenes, sino también a los adultos. ¿Qué jueces van a las cárceles? O cuando hacen la visita de cárcel, que ya se programa, están los sandwichitos, está todo preparado, limpian la cárcel, etc. Depende del grado de burocratización que tenga cada juez. Si está muy burocratizado, no va a escuchar. ¿Por qué hacen los jueces de los chicos que más cometen errores se van más rápido de adentro de una institución y los que menos cometen errores se van más lentos? Porque los que cometen más errores molestan más. Y adentro de la institución lo que es importante es que no molesten. El orden se necesita en la institución. Entonces el que molesta, muy probablemente sea conveniente que se vaya lo más rápido posible. Bueno, después tenemos una pregunta grabada por los chicos. Nosotros estamos trabajando en este momento, bueno, hace varios años que se trabaja la educación sexual integral y a raíz de eso que estamos trabajando, los chicos tienen esta inquietud. Voy a poner cerquita, pero no sé si no sé si se... Bueno, hola, somos los chicos del Complejo Esperanza y le queremos plantear el trabajo que estamos trabajando en sexualidad y para ver la opinión de ustedes, tener privadas y visitas a esas, porque hay muchos acá que tenemos hijos, tenemos nuestra pareja y no queremos perder nuestro vínculo, porque no podemos tener privadas relaciones y el vínculo no es el mismo, se pierde el vínculo con la pareja. Sí, es cierto. No sé por qué se prohíbe la visita privada en chicos, en menores, no tengo idea, ¿no? Si hay un vínculo establecido, lo importante, si no se quiere desocializar, es que el vínculo se mantenga. La sexualidad es uno de los elementos de mantener ese vínculo, ¿no? No sé, me parece absurdo, ¿no? Un juez de menores de acá de Córdoba dijo respecto a esa intención de los chicos que son menores. Esa fue su respuesta. Bueno, son menores y por lo tanto no pueden ejercer ese derecho a la sexualidad. Claro, no hay sexualidad del menor como no hay sexualidad del viejo, ¿no? Es un absurdo eso. No. De hecho, ninguna, ni la ley de protección integral de derechos, y nada, ninguno habla de la sexualidad de jóvenes. Como si no fuera un derecho. Claro, aparte hay una realidad, ¿no? ¿Qué se entiende por adulto? Que la idea del adulto es una idea cultural, no es biológica, ¿no? Desde los 13 años tenemos todas las neuronas más o menos funcionando, o no funcionando ya, bueno, no sé. Pero ya
el desarrollo neuronal está completo. Y bueno, en la Edad Media la adultez era mucho más prematura que ahora, ¿no? De modo que eso es una cuestión cultural, pero biológicamente, bueno, la biología existe, ¿no? Y existe una sexualidad adolescente, y existe una sexualidad adulta, y existe una sexualidad de los viejos también, ¿no? Ignorar eso es estar ignorando la biología directamente, ¿no? Decir eso es decir, bueno, yo tengo una cultura en que el adolescente no va a tener relaciones sexuales hasta los 18 años, qué bien, bárbaro, es una locura. Y menos en el momento del desarrollo, que cuando, bueno, qué sé yo, las hormonas están mucho más activas que en otro momento, ¿no? Bueno, otra pregunta es, ¿qué opina respecto de la ley de responsabilidad penal juvenil que aún está pendiente en nuestro país? Es un serio problema. Yo, por un lado, le tengo confianza, por otro lado, le tengo miedo a esa discusión. Hay una cuestión que es, bueno, de principios de derecho, normativa, no, pero bajarla a la realidad es peligroso. Es decir, creo que cualquier ciudadano, tenga la edad que tenga, si tiene que ser objeto de una medida restrictiva de su libertad, sea cual sea, puede ser internación o puede ser cualquier otra. Antes de someterlo a esa medida restrictiva de libertad, habrá que probarle fundamentalmente que hizo algo que molesta o que daña a otro. Y tiene todo el derecho a defenderse como cualquiera sea la edad que tenga. Es decir, tiene todo el derecho a ser objeto de un proceso. De un proceso con defensor, con acusación, un proceso acusatorio. En la medida en que nos manejemos con una idea tutelar, el menor pobrecito necesita ser tutelado, cuidado con el pobrecito necesita ser tutelado, porque eso es inquisitorio. Pobrecito necesitan ser tuteladas las mujeres, miren lo que le pasó. El pobrecito necesitan ser tutelados los indios, miren lo que le pasó. Y eso es inquisitorio. Ese es el principio general y lo deseable. Ahora, no puedo desconocer que eso, es decir, eso permitiría bajar la edad de procedibilidad. Es decir, el chico tiene que estar, tiene derecho a estar en un proceso. No la de punibilidad, es otra cosa. Después veremos lo que se le hace. Pero la de procedibilidad sí. Eso en principio normativo general, pero cuando lo bajo a la realidad hay una distorsión temporal. Los procesos nuestros duran mucho. El chico deja de ser chico durante el proceso. Entonces el riesgo que veo es que al hacer eso nos vayamos a una prisión preventiva para los chicos, que bueno, no es pena, pero es lo mismo. Ese es el inconveniente que veo, ¿no? Garantizarle los derechos procesales, yo creo que bueno, no importa, eso hay que bajarle la edad hasta donde sea. Si quieren bajársela a los 10 años, bájensela, no me importa. Pero la cuestión es que eso no sirva como pretexto para una institucionalización mayor. Ese es el grave riesgo que le veo a la cuestión, ¿no? Que en función de un principio que me digan, no, usted tiene razón, sí es cierto, que someterlo a un proceso, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a tener el abogado particular, tiene todos los derechos a eso, pero eso sirva para extender la prisión preventiva. Sí, nosotros la pregunta esa, las dudas que tenemos nosotros respecto a eso es que de todos modos la prisión preventiva existe de otro modo porque acá no se toman medidas tutelares, o sea, se toman medidas tutelares para menores de 16 años y medidas cautelares para mayores de 16 hasta 18. Entonces las medidas cautelares, el juez tiene la potestad, tiene la posibilidad de 3 meses, renovada indefinidamente. Claro. O sea que, de todos modos, el joven sí, tiene una prisión preventiva y no tiene juicio. Claro. Entonces pasa que lo que vemos nosotros ahí en el complejo es que los chicos están y es como más complicado para ellos no saber cuándo se van a ir. Sí. Y es una cosa indefinida y están presos y nunca saben qué es lo que va a pasar con sus vidas, si van a salir mañana. De pronto les llega la libertad porque fueron a un reconocimiento, no pasó nada, no lo reconocieron, salen, pero a lo mejor pasa que están años ahí adentro
Y ni hablar si están con un mayor que ha ido a juicio y que tiene una casación y que tiene que esperar la casación y pasan 2, 3, 4 años adentro y después se van en libertad sin siquiera ser culpables a veces. Sí. Por eso un poco por ahí nosotros consideramos que sería importante lo de una justicia penal juvenil que al menos le diera otro tipo de no sé si garantías. Sí, pero cuidado, justicia penal juvenil, entendámosla, hay que dividir netamente lo que es la cuestión tutelar de lo que es la cuestión penal. Volvamos los chicos al derecho penal, basta. Eso de que te voy a tutelar, pobrecito, no, cuidado, porque en definitiva, cuando se hace la idea tutelar es, bueno, voy a tener un juzgado único que va a tutelar al nene desamparado y también al nene infractor, porque el infractor también es un desamparado. Eso en lugar se traduce en definitiva en que no se trata al infractor como desamparado, sino que se trata al desamparado como infractor. Se penaliza todo. Ese es el riesgo que tiene la idea tutelar. En definitiva es penalizar la pobreza. En última instancia es eso. Entonces, dejemos de lado la idea tutelar. Ahora, en lo penal, pensemos lo penal adecuado a una edad evolutiva, que ese es el asunto. Evolutiva no en un sentido biológico, no en un sentido fisiológico, sino en un sentido de maduración emocional. Pero tengamos cuidado de que eso no amplíe el ámbito de la prisión preventiva. Ese es el riesgo. Bueno. Obviamente, todas las paradojas y todas las contradicciones absurdas que tiene el aparato punitivo se manifiestan mucho más claramente cuando nos estamos refiriendo a adolescentes. Es inevitable eso, ¿no? Vos me decís 3 años de prisión preventiva. 3 años de prisión preventiva es una barbaridad para cualquiera, tenga la edad que tenga. Ahora, es mucho más jodido cuando está en una etapa evolutiva, lo estás metiendo en una institución que deja una marca mayor en el adolescente que en el adulto. Cualquiera de nosotros que nos mete en una cárcel nos deterioramos. Pero bueno, ya más o menos uno tiene configurada su personalidad o degenerada su personalidad, qué sé yo. Entonces el grado de deterioro que uno puede sufrir es menor. Pero si lo haces en una etapa evolutiva, mucho más grave, de modo que una intervención institucional en una etapa evolutiva tiene que ser mucho más cuidadosa que con el adulto. Sin embargo, no lo es. Ahora, todo lo que sea tratar de llevar garantías procesales, sí, en ese sentido sí. Pero cuidado que eso no sea un pretexto, porque el discurso penal siempre es perverso, ¿no? Te dicen, no, te estamos dando la garantía, te estamos dando esto. Bueno, por el otro lado usan todo eso para joder. Pervierten el discurso, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado cuando escribe o cuando dice algo, que no se use lo que uno dice para joder a otro. Normalmente se hace eso, se pervierte el discurso. Entonces cuidado con esto, es la desconfianza que tengo de que todo un debate parlamentario para hacer todo eso en definitiva se traduzca en la práctica en un aumento de institucionalización. O de que, bueno, si le bajamos las garantías procesales, después le vamos a bajar las condiciones punitivas. Claro. Si puede estar en juicio es porque sí puede tener la misma pena del adulto. Bueno. Claro. El discurso se puede pervertir muy fácilmente. Y ese es el asunto, ¿no? Bien. Tengo una pregunta. Si considera que el Poder Judicial legitima un sistema socioeconómico desigual. Sin duda. No tengo ninguna duda. El Poder Judicial es un aparato que se monta para... No todos los jueces lo hacen. En el Poder Judicial, bueno, hay muchos jueces. En consecuencia, algunos actúan disfuncionalmente. Pero lo que se quiere es eso, sí. Y el que actúa disfuncionalmente molesta.
Hay jueces que actúan disfuncionalmente, sí, así que no. Hay gente decente, hay gente racional, que piensa y se da cuenta, sí, eso existe. Pero jode, molesta dentro. Ese tipo resulta molesto. Y nuestra realidad dice que el 99% de los chicos que están en el complejo, casi el 100%, vienen de sectores pobres y populares. Y cuando hemos tenido casos de chicos pero además, de otros sectores, el tratamiento incluso sí, es diferente. Por supuesto, y en el adulto también. Pero esa discriminación existe, pero ¿cuál es la incidencia real que tiene el pibe menor de 16 años en delitos graves? Y yo estoy seguro que es muy baja. ¿Qué nos da en la ciudad de Buenos Aires? 1,5%. Cuídate lo viejo, ¿no? Lo demás es un delito contra la propiedad. Sí. Y sin embargo en el complejo hay cada vez más chicos encerrados. Sí. Menores de 15 años. Pero bueno, 12 años. Fíjate cuáles son las infracciones. Uh-huh. En homicidios tenemos un índice de 1.5. El estereotipo del pibe dado vuelta que está matando en la calle. Sí, No. Es 1.5 en un universo de 100. O sea, no, para que esto no. Este no es el problema del derecho a la vida en la ciudad. No. Está bien, vas a tener un pibe que se mandó una de esas. Bueno, habrá que hacer algo, pero bueno, pero no es el problema. No es que tengamos bandas de pibes matando gente por la calle. No que tenemos. Y en los homicidios, en donde tenemos los índices más altos de homicidios, en las villas, no son los pibes, no. Ahí son grandecitos, que son líos entre banditas que reparten tóxicos, ¿no? Sí. ¿Está cómodo? ¿Le molesta el sol? No, me viene bien. Listo. Cuanto más sol, mejor. Refuerza los huesos. Una pregunta que para nosotros es muy importante porque estamos en eso. ¿Cuál es su opinión sobre la educación en contextos de encierro? Y bueno, creo que es lo mismo que en el adulto, solo que quizás sea más posible que tenga éxito. Tenemos una masa de gente encerrada. Bueno, algo hay que hacer, no un tratamiento, yo no creo en el tratamiento, hay que darle un trato, ¿no? Como decía Lito Neumann. Hay que tratarlo de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Un gran problema del carne de cárcel, del que vuelve, es que el estereotipo fue asumido. No es yo robé, yo soy ladrón. Asumió el estereotipo. Y si te fijas, todo el aparato está condicionado para que asuma el estereotipo. Entonces, quizá el término haya que cambiarlo, pero hace unos cuantos años que hablo de una terapia de la vulnerabilidad, ¿no? Sí, la gran mayoría de los que están presos no tanto por lo que hicieron, sino porque lo hicieron mal. Porque hay otros que lo hacen bien y no están presos. Hay otros que lo hacen bien y llegan a ser ministros de Economía como Cavallo, ¿no? Están sueltos. Sí. ¿Y cómo le subís el nivel de invulnerabilidad? Bueno, todo lo que se llama resocialización, miren que los casos que se dan, en realidad lo que han hecho es eso, es subirle el nivel de invulnerabilidad. Es decir, muchas veces algunas instituciones que funcionan un poco menos mal que otras muestran como éxitos lo que en realidad no ha sido más que bueno, hicieron prosa sin saberlo, qué sé yo. Si vos entras un pibe analfabeto y lo sacás ingeniero electrónico, obviamente que tiene un nivel de invulnerabilidad más alto. ¿Pero por qué? Porque cambió su autopercepción. Se percibe de otra manera. ¿Por qué se produce que la población penal pasada determinada edad, 30, 40, baja? No hay viejo en la cárcel.
¿Y por qué baja? Porque dejaron de percibirlo en el estereotipo. El estereotipo del chorro es joven. El viejo, no, el veterano no se cae del estereotipo. En la medida en que los demás ya no lo ven como, no, él deja de autopercibirse como. En la medida en que todos los ven como, cada uno de nosotros más o menos es como nos ven los otros, en gran medida, ¿no? El mundo de alguna forma es una especie de espectáculo, ¿no? Donde cada uno representa el papel según lo que le exigen los otros, y si uno no representa el papel tal cual se lo exigen los otros se enojan. ¿Y por qué entonces una cárcel, una institución total es fijadora de roles? Y porque el que entra tiene que asumir el rol interno. Porque si no le van a dar una puñalada en el baño. Y sí. Entonces, bueno, ¿qué función cumple o tiene que cumplir la enseñanza en la institución total? Y es esa. No sea gil, vos te crees piola, pero no, así no. Cambia tu autopercepción. Esa es la función. Creo que, por supuesto, sin pretensiones de omnipotencia, ¿no? Porque hay personalidades muy lábiles en que la asunción del estereotipo es casi irreversible. Eso, desgraciadamente pasa, ¿no? Generalmente quien más asume el estereotipo es el que tiene la personalidad más lábil, ¿no? Más frágil, ¿no? Bueno, qué sé yo. Eso, bueno, pero puesto a hacer un trato, a tratar de alguna manera a una población recluida, y bueno, lo que tenemos que hacer es eso. Bien. ¿Qué alternativas podría haber al encierro como forma principal de castigo de jóvenes? Mira, las mismas que puede haber con los adultos. Y eso es otra cosa que hay que tener cuidado por la perversión del discurso. Tener gente encerrada, aunque se la tenga en las peores condiciones, es caro. Tener gente controlada afuera es más barato. Y cada vez va a ser más barato. Y entonces lo que estás haciendo en esa perversión es extender la red punitiva. Claro. Ese es el riesgo que tiene. Si tenés el número clausus, tengo tantos presos, tengo tantas celdas, puedo tener tantos presos. Hay un preso de más, y bueno, vamos a ver a quién soltamos para hacerle lugar a esto. Si es que lo tenemos que tener, y si no, lo dejamos fuera. Listo. Tal cual pasa en el complejo pasa así. O sea, vemos que a lo mejor un fin de semana meten 60 chicos porque levantaron en la calle. Después Es una pasan locura, el fin de semana. una locura. ¿Para qué necesitan Sí. llevar 60 pibes un fin de semana? Eso es loco. Bueno, justamente ahora ahí viene la pregunta que loco. tiene que ver con el código de faltas de Córdoba. No sé si tiene conocimiento. Eso es Sí, pasa. Sí, Una aberración, ¿sí? sí, el Código de Falta de Córdoba es lo mismo que los edictos de la Ciudad de Buenos Aires, que los terminamos a 25 años, nos dijeron de todo, qué sé yo. Claro. La policía soltaba a travestis a que se desnuden en la calle y decía que no podía hacer nada porque la legislatura se lo había prohibido, y sí, porque les afectábamos las cajas de calle. Claro. Bueno, esa era la realidad de los hechos. La legislación contravencional es la forma, primero es una forma de control social mucho más peligrosa que la penal. Yo estoy mucho más cerca del control contravencional que del penal. Qué sé yo, no puedo tomar 2 copas y empezar a patear tacho de basura una noche. Sí, qué sé yo, bueno, también está más cerca de la... lo contravencional es lo que estás en una esquina, no sabés, puedo estar besando a una mujer, un tipo, una gallina, o tomando un litro de cerveza o no. Y es arbitrario, estoy sentado en un bar y puedo quedarme acá o no. Qué sé yo, viene un tipo a pedirme documentos y me llevan. Y es el control social más capilar, más cercano al ciudadano. Por otra parte, como es una fuente de arbitrariedad, salen a hacer estadística, tienen que llevar tantos. Eso se llama hacer estadística en la policía.
tienen que hacer tantos procedimientos, porque promueven a los comisarios conforme al número de procedimientos que hacen esas cosas, de llevarse 60 pibes, 100 tipos, qué sé yo, no. Detienen 100 tipos y sacan un cigarro de marihuana, y ellos no saben dónde venden cocaína. Joder, va. Saben dónde van a comprar. Entonces, es una fuente total de arbitrariedad, pero básicamente está vinculada a cajas de recaudación autónoma de la policía. Sí, en la ciudad de Buenos Aires lo conseguimos gracias a la constitución de la ciudad. Y bueno, después la legislatura tuvo que cumplir con la constitución porque si no se le caían todos los edictos. Pusimos la constitución que se nos decía en tal plazo, los edictos perdían vigencia. Entonces lo tuvieron que hacer. Y hubo toda una presión policial que después se tradujo en una marcha atrás que se dio en la legislatura. Pero bueno, por lo menos no pueden hacer estas cosas. Eso quedó claro. Y hay una justicia contravencional. Bueno, y nos quedan 2 preguntitas para ir cerrando. ¿Cómo se podría evitar que miles de jóvenes y de niños ingresen al sistema? Bueno, primero, si lo hacen con el Código Contravencional, el Código Contravencional de Córdoba es absolutamente inconstitucional. Un funcionario del Ejecutivo no puede juzgar. Eso, hay algunos colegas penalistas que han defendido eso acá, porque hace 40 o 50, 70 años llegó un tal James Goldschmidt, que sostenía una teoría rara de un derecho penal administrativo penal, que la traía del Imperio Alemán, que no tenía absolutamente nada que ver con nosotros. Y bueno, y hubo unos cuantos que se marearon acá y empezaron a sostener la legitimidad de eso. Pero eso es inconstitucional, ¿no? Bueno, como eran inconstitucionales los edictos de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe policial no puede ser juez. Y por ahí la pregunta se vincula más a pensar, bueno, ¿cuáles considera usted que son las causas por las cuales los jóvenes cometen delitos y cómo se podría trabajar en base a eso, digamos, y no ya al delito cometido y actuar sobre? Bueno, eso es bastante complejo. Primero, habría que ver qué delitos cometen los jóvenes y habría que ver qué delitos se detectan y qué delitos no se detectan, porque se considera delito, si yo me pongo a fumar marihuana en la plaza me meten en cana, pero si tengo una casa y puedo fumarla en la terraza, no. Entonces hay una cobertura natural por estratificación social, ¿no? Entonces miremos qué delitos, ¿no? Distinto es ya si se apodera de algo, que también hay cobertura. Y distinto si mata a alguien, claro, realmente, lo cual tiene una incidencia muy baja. La delincuencia violenta nuestra, el chico menor de 16 tiene una incidencia bajísima. Hay sí en 16, 18, pero menos de 16. En delincuencia, en infracción grave, es muy. Las causas, bueno, eso, hablar de causas es bastante complejo siempre, ¿no? Básicamente lo que hay es una cultura, que se generan subculturas, subculturas más o menos reactivas. Hay una cosa que es natural. Socializar nos socializamos todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, si se debilitan los canales normales de socialización, la casa, la familia, los viejos, la escuela, el barrio, y el pibe se socializa en la esquina. Ahí se pueden generar subcultura, ese es el asunto. Fortalecer los canales de socialización, los canales normales de socialización. Es un poco funcionalista lo que digo, pero es eso, ¿no? Fortalecer la escuela, fortalecer toda una cantidad de cosas, el hospital. ¿Cuáles son las bocas que nosotros tenemos institucionales para acercarnos a problemática social? ¿O dónde vienen? Y tenés la escuela, tenés el hospital y tenés la comisaría.
Después podrán venir las iglesias, qué sé yo, no sé, pero las institucionales que tenés son esas tres, ¿no? Bueno, ¿cómo querés canalizar lo institucional? Y también lo tenés que hacer a través de una policía que tenga otra cabeza, ¿no? Necesitas una policía comunitaria, que esté más vinculada a la comunidad. El modelo de policía que nosotros tenemos todavía es un modelo de ocupación territorial. La policía colonial, no hemos cambiado. Copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no le copiamos la policía comunitaria, no tenemos el sheriff electo. Bueno, no sé si daría resultado, pero bueno, pero más o menos Y creo que tenemos que pensar en otro modelo de policía, no tenemos derecho a pensarlo. El gran problema que tenemos son los medios masivos de comunicación y fundamentalmente la televisión que vende esa imagen. A la medida que tengas un monopolio de medios de comunicación, estamos listos. Sí, también. Que por otra parte tiene mucho interés en tener eso, porque ese es el modelo de sociedad excluyente. Bueno, y el modelo de sociedad excluyente está de acuerdo con los grandes capitales. Bueno, si no lo desarmás desde el punto de vista de la creación de realidad mediática, estamos listos. La gente cree en brujas, y bueno, cree en brujas, ¿qué va a hacer? Cree que las brujas existen y hasta algunos se creen que son brujas. Bueno, sí. Yo le quería hacer una última pregunta que se está olvidando el profesor Diego sobre un video que... Uy, no te preocupes. ¿Cómo se llama? Estuvimos viendo los otros días del canal Encuentro, un ciclo, el capítulo 5 de la criminología mediática. Sí. Y en ahí había una parte que vos decías que estaban ellos, o sea, los jóvenes, sí, con capucha, con gorra, que eran los que eran detenidos, todos los sectores vulnerables, y estábamos nosotros. Sí. Y en una parte dijiste que, bueno, que ibas a hablar de nosotros, y después hubo como un corte, y después seguiste hablando de ellos, y la pregunta era que, digamos, ¿a quién te referías cuando hablabas de nosotros? El nosotros es crear, mira, históricamente, a lo largo de toda la historia, cada vez que se hizo una masacre, ¿cómo se preparó eso? Y se prepara cuando ves una sociedad que hace un grupo de nosotros, que son los incluidos, somos la gente como uno, ellos, que son los enemigos naturales, otros ellos que son los extraños, no son enemigos pero pueden nutrirlo, y después los traidores entre el grupo de ellos, entre los cuales estamos unos cuantos. Cuando se va configurando eso, si eso se agudiza, llegás a la masacre. ¿Por qué? Porque a los enemigos hay que matarlos. Ese es el grande. Pero eso lo ves desde Roma, qué sé yo. Bueno, el Imperio Romano, y los sellos eran nosotros eran los ciudadanos romanos. Los extraños eran los colonizados que tenían los romanos, que eran parte del imperio pero no eran ciudadanos. Los enemigos naturales y eran los bárbaros, y los enemigos declarados, los traidores internos eran los cristianos. Mandaron al coso y se morfaron los leones. Bueno, era así. No, eso te viene de miles de años. Y después vos podés seguir a lo largo de todo, que el nazismo pasa lo mismo, el fascismo pasa lo mismo, el estalinismo pasa lo mismo. Cuando una sociedad va diciendo, no, acá hay un grupo de nosotros que son la gente como uno. Hay unos extraños que son desconfiables. Hay unos extraños que son enemigos naturales que hay que hacerlo pelota. Y tenemos unos traidores internos. Chao. Y si eso lo agudizás, termina en un genocidio. ¿Sí? Bueno, le agradecemos mucho. Por habernos escuchado y respondido a las preguntas. Queda hecha la invitación para otra vez que venga a Córdoba, si puede, porque por ahí han quedado preguntas sí, que los chicos le quisieron hacer. ¿Cuál es el nosotros? Sí, el nosotros son las clases medias. ¿En qué lugar se posiciona? Soy un traidor del nosotros.
Enemigo declarado.